Introducción a la lección de Ven Sígueme del 5 de enero de 2025. ¿Cómo conmemoras el bicentenario de un acontecimiento que cambió el mundo? Esa es la pregunta que la primera presidencia y el quórum de los 12 apóstoles se plantearon al acercarse a abril del 2020, cuando se cumplían 200 años desde la primera visión de José Smith. Nos preguntamos si se debería erigir un monumento, recordó el presidente Russell M. Nelson. Sin embargo, al considerar el impacto histórico e internacional de la primera visión, sentimos la impresión de crear un monumento que no fuera de granito ni de piedra, sino de palabras, no para ser esculpidas en tablas de piedra, sino más bien para ser grabadas en tablas de carne del corazón. El monumento de palabras que crearon se titula La restauración de la plenitud del Evangelio de Jesucristo, una proclamación para el mundo en el Bicentenario. Es un monumento no solo a la primera visión, sino también a todo lo que Jesucristo ha hecho y sigue haciendo desde entonces. La restauración de su Evangelio comenzó cuando una persona acudió a Dios y lo escuchó. Esta continúa de la misma manera, un corazón, una experiencia sagrada a la vez, incluida la tuya. Solemnemente proclamamos que Dios ama a sus hijos en toda nación del mundo. Dios el Padre nos ha dado el nacimiento divino, la vida incomparable y el sacrificio expiatorio infinito de su Hijo amado, Jesucristo. Por el poder del Padre, Jesús resucitó y logró la victoria sobre la muerte. Él es nuestro Salvador, nuestro ejemplo y nuestro Redentor. Hace 200 años, en una bella mañana de primavera de 1820, el joven José Smith, procurando saber a qué iglesia debía unirse, fue a orar al bosque cerca de su casa en el norte del estado de Nueva York, Estados Unidos. Él tenía preguntas en cuanto a la salvación de su alma y confiaba en que Dios lo guiaría. Con humildad declaramos que en respuesta a su oración, Dios el Padre y su Hijo Jesucristo se aparecieron a José y dieron comienzo a la restauración de todas las cosas, como se predijo en la Biblia. En esa visión, José se enteró de que después de la muerte de los apóstoles originales, la Iglesia de Cristo, de la época del Nuevo Testamento, dejó de existir en la tierra, y que Él desempeñaría un papel decisivo en su restitución. Afirmamos que bajo la dirección del Padre y del Hijo vinieron mensajeros celestiales para instruir a José y restablecer la Iglesia de Jesucristo. Juan el Bautista, como ser resucitado, restauró la autoridad para bautizar por inmersión para la remisión de pecados. 3 de los 12 apóstoles originales, Pedro, Santiago y Juan, restauraron el apostolado y las llaves de la autoridad del sacerdocio. También vinieron otros, entre ellos Elías el profeta, quien restauró la autoridad para unir a las familias por siempre en relaciones eternas que trascienden la muerte. También damos testimonio de que a José Smith se le dio el don y el poder de Dios para traducir un registro antiguo, el Libro de Mormón, otro testamento de Jesucristo. En las páginas de este texto sagrado se halla el relato del ministerio personal de Jesucristo entre la gente del hemisferio occidental, poco después de su resurrección. El libro enseña el propósito de la vida y explica la doctrina de Cristo, que es fundamental en ese propósito. Como libro canónico que acompaña a la Biblia, el Libro de Mormón testifica que todos los seres humanos son hijos e hijas de un amoroso Padre Celestial,
que Él tiene un plan divino para nuestra vida y que su Hijo Jesucristo nos habla en la actualidad, así como lo hizo en los días antiguos. Declaramos que la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, organizada el 6 de abril de 1830, es la Iglesia restaurada de Cristo de la época del Nuevo Testamento. Esta Iglesia está fundada sobre la vida perfecta de su principal piedra del ángulo, Jesucristo, y sobre su expiación infinita y resurrección literal. Jesucristo ha llamado de nuevo a apóstoles y les ha dado la autoridad del sacerdocio. Él nos invita a todos a venir a Él y a su Iglesia para recibir el Espíritu Santo, las ordenanzas de salvación y para obtener gozo duradero. Han transcurrido 200 años desde que Dios el Padre y su Hijo amado Jesucristo dieron inicio a esta restauración. Millones de personas en todo el mundo han aceptado el conocimiento de estos acontecimientos que fueron predichos. Con alegría, declaramos que la restauración prometida avanza por medio de la revelación continua. La tierra jamás volverá a ser la misma, dado que Dios reunirá todas las cosas en Cristo. Con reverencia y gratitud, en calidad de sus apóstoles, invitamos a todos a saber, como nosotros lo sabemos, que los cielos están abiertos. Afirmamos que Dios está dando a conocer su voluntad para con sus amados hijos e hijas. Testificamos que aquellos que estudien con espíritu de oración el mensaje de la restauración y actúen con fe, serán bendecidos para obtener su propio testimonio de la divinidad y del propósito de ella, de preparar al mundo para la segunda venida prometida de nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. Durante el segundo año de nuestra residencia en Manchester, surgió en la región donde vivíamos una agitación extraordinaria sobre el tema de la religión. Empezó entre los metodistas, pero pronto se generalizó entre todas las sectas de la comarca. En verdad, parecía repercutir en toda la región, y grandes multitudes se unían a los diferentes partidos religiosos, ocasionando no poca agitación y división entre la gente, pues unos gritaban, «He aquí», y otros, «He allí». Unos contendían a favor de la fe metodista, otros a favor de la presbiteriana y otros a favor de la bautista. Porque a pesar del gran amor expresado por los conversos de estas distintas creencias en el momento de su conversión, y del gran celo manifestado por los clérigos respectivos, que activamente suscitaban y fomentaban este cuadro singular de sentimientos religiosos, a fin de lograr convertir a todos, como se complacían en decir, pese a la secta que fuere. Sin embargo, cuando los conversos empezaron a dividirse, unos con este partido y otros con aquel, se vio que los supuestos buenos sentimientos, tanto de los sacerdotes como de los conversos, eran más fingidos que verdaderos, porque siguió una escena de gran confusión y malos sentimientos, sacerdote contendiendo con sacerdote y converso con converso, de modo que toda esa buena voluntad del uno para con el otro, si es que alguna vez la abrigaron, se había perdido completamente en una lucha de palabras y contienda de opiniones. Por esa época tenía yo 14 años de edad. La familia de mi padre se convirtió a la fe presbiteriana, y 4 de ellos ingresaron a esa iglesia, a saber, mi madre, Lucy, mis hermanos Hiram y Samuel Harrison, y mi hermana Sofronia. Durante estos días de tanta agitación, invadieron mi mente una seria reflexión y gran inquietud. Pero no obstante la intensidad de mis sentimientos que a menudo eran punzantes, me conservé apartado de todos estos grupos, aunque concurría a sus respectivas reuniones cada vez que la ocasión me lo permitía. Con el transcurso del tiempo llegué a inclinarme un tanto a la secta metodista, y sentí cierto deseo de unirme a ella, pero eran tan grandes la confusión y la contención entre las diferentes denominaciones,
que era imposible que una persona tan joven como yo, y sin ninguna experiencia en cuanto a los hombres y las cosas, llegase a una determinación precisa sobre quién tenía razón y quién no. Tan grande e incesante eran el clamor y el alboroto, que a veces mi mente se agitaba en extremo. Los presbiterianos estaban decididamente en contra de los bautistas y de los metodistas, y se valían de toda la fuerza del razonamiento, así como de la sofistería para demostrar los errores de aquellos, o por lo menos hacer creer a la gente que estaban en error. Por otra parte, los bautistas y los metodistas, a su vez, se afanaban con el mismo celo para establecer sus propias doctrinas y refutar las demás. En medio de esta guerra de palabras y tumulto de opiniones, a menudo me decía a mí mismo, ¿qué se puede hacer? ¿Cuál de todos estos grupos tiene razón? ¿O están todos en error? Si uno de ellos es verdadero, ¿cuál es? ¿Y cómo podré saberlo? Agobiado bajo el peso de las graves dificultades que provocaban las contiendas de estos grupos religiosos, un día estaba leyendo la Epístola de Santiago, 1 capítulo y 5 versículo, que dice: Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, quien da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Ningún pasaje de las Escrituras jamás penetró el corazón de un hombre con más fuerza que en esta ocasión el mío. Pareció introducirse con inmenso poder en cada fibra de mi corazón. Lo medité repetidas veces, sabiendo que si alguien necesitaba sabiduría de Dios, esa persona era yo, porque no sabía qué hacer, y a menos que obtuviera mayor conocimiento del que hasta entonces tenía, jamás llegaría a saber, porque los maestros religiosos de las diferentes sectas entendían los mismos pasajes de las Escrituras de un modo tan distinto, que destruían toda esperanza de resolver el problema recurriendo a la Biblia. Finalmente llegué a la conclusión de que tendría que permanecer en tinieblas y confusión, o de lo contrario, hacer lo que Santiago aconsejaba, esto es, recurrir a Dios. Al fin tomé la determinación de pedir a Dios, habiendo decidido que si Él daba sabiduría a quienes carecían de ella, y la impartía abundantemente y sin reprochar, yo podría intentarlo. Por consiguiente, de acuerdo con esta resolución mía de recurrir a Dios, me retiré al bosque para hacer la prueba. Fue por la mañana de un día hermoso y despejado, a principios de la primavera de 1820. Era la primera vez en mi vida que hacía tal intento, porque en medio de toda mi ansiedad hasta ahora no había procurado orar vocalmente. Después de apartarme al lugar que previamente había designado, mirando a mi derredor y encontrándome solo, me arrodillé y empecé a elevar a Dios el deseo de mi corazón. Apenas lo hube hecho, cuando súbitamente se apoderó de mí una fuerza que me dominó por completo, y surtió tan asombrosa influencia en mí que se me trabó la lengua, de modo que no pude hablar. Una densa oscuridad se formó alrededor de mí, y por un momento me pareció que estaba destinado a una destrucción repentina. Mas esforzándome con todo mi aliento por pedirle a Dios que me librara del poder de este enemigo que se había apoderado de mí, y en el momento en que estaba para hundirme en la desesperación y entregarme a la destrucción, no a una ruina imaginaria, sino al poder de un ser efectivo del mundo invisible, que ejercía una fuerza tan asombrosa como yo nunca había sentido en ningún otro ser. Precisamente en este momento de tan grande alarma, vi una columna de luz, más brillante que el sol, directamente arriba de mi cabeza, y esta luz gradualmente descendió hasta descansar sobre mí. No bien se apareció, me sentí libre del enemigo que me había sujetado. Al reposar sobre mí la luz, vi en el aire arriba de mí a dos personajes, cuyo fulgor y gloria no admiten descripción. Uno de ellos me habló, llamándome por mi nombre, y dijo señalando al otro: Este es mi Hijo amado, escúchalo. Había sido mi objeto recurrir al Señor para saber cuál de todas las sectas era la verdadera, a fin de saber a cuál unirme. Por tanto,
Luego que me hube recobrado lo suficiente para poder hablar, pregunté a los personajes que estaban en la luz arriba de mí cuál de todas las sectas era la verdadera, porque hasta ese momento nunca se me había ocurrido pensar que todas estuvieran en error, y a cuál debía unirme. Se me contestó que no debía unirme a ninguna, porque todas estaban en error, y el personaje que me habló dijo que todos sus credos eran una abominación a su vista, que todos aquellos profesores se habían pervertido, que con sus labios me honran, pero su corazón lejos está de mí. Enseñan como doctrinas los mandamientos de los hombres, teniendo apariencia de piedad, mas negando el poder de ella. De nuevo me mandó que no me uniera a ninguna de ellas, y muchas otras cosas me dijo que no puedo escribir en esta ocasión. Cuando otra vez volví en mí, me encontré de espaldas mirando hacia el cielo. Al retirarse la luz, me quedé sin fuerzas, pero poco después, habiéndome recobrado hasta cierto punto, volví a casa. Al apoyarme sobre la mesilla de la chimenea, mi madre me preguntó si algo me pasaba. Yo le contesté, pierda cuidado, todo está bien, me siento bastante bien. Entonces le dije, he sabido a satisfacción mía que el presbiterianismo no es verdadero. Parece que desde los años más tiernos de mi vida el adversario sabía que yo estaba destinado a perturbar y molestar su reino. De lo contrario, ¿por qué habían de combinarse en mi contra los poderes de las tinieblas? ¿Cuál era el motivo de la oposición y persecución que se desató contra mí casi desde mi infancia? Queridos hermanos y hermanas, recientemente oficié un sellamiento en el templo siguiendo las pautas impuestas por el COVID. Junto a la novia y al novio, ambos fieles exmisioneros, estaban sus padres y todos sus hermanos. No fue fácil. La novia era la novena de 10 hijos. Sus 9 hermanos se hallaban sentados de mayor a menor, guardando, por supuesto, la distancia social. La familia había procurado ser buenos vecinos, pero en uno de los vecindarios no habían sido bien recibidos porque, como dijo la madre, su familia eran miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Hicieron todo lo posible por hacerse de amigos en la escuela, contribuir y ser aceptados, pero todo fue en vano. Oraron para que los corazones se ablandaran. Una noche, la familia sintió que sus oraciones fueron contestadas, aunque de una forma muy inesperada. Su casa se incendió y se quemó. Pero sucedió algo más. El incendio ablandó los corazones de los vecinos. Sus vecinos y la escuela local hicieron una colecta de ropa, zapatos y objetos de primera necesidad para una familia que lo había perdido todo. La bondad dio paso a la comprensión. No era la manera en que la familia esperaba que sus oraciones se contestaran. Sin embargo, sintieron gratitud por lo que aprendieron por medio de duras experiencias y respuestas inesperadas a oraciones sinceras. Ciertamente, para quienes tienen corazones fieles y ojos para ver, las tiernas misericordias del Señor se manifiestan en medio de los desafíos de la vida. Los desafíos y el sacrificio que se afrontan con fe traen las bendiciones del cielo. En esta vida terrenal podríamos perder o esperar algunas cosas por un tiempo, pero al final encontraremos lo que de verdad importa. Esa es su promesa. Nuestra proclamación en el Bicentenario 2020 comienza con la promesa profundamente inclusiva de que Dios ama a sus hijos en toda nación del mundo. A cada uno de nosotros, en toda nación, tribu, lengua y pueblo, Dios promete, hace convenio y nos invita a venir y participar de su gozo y bondad. El amor de Dios por todo pueblo se confirma a lo largo de las Escrituras. Ese amor abarca el convenio de Abraham, recoger a sus hijos dispersos y su plan de felicidad. Entre los de la familia de la fe no ha de haber extranjeros ni advenedizos, ricos ni pobres, ni quienes se sientan fuera de lugar. Como conciudadanos con los santos se nos invita a cambiar el mundo para bien, de adentro hacia afuera, una persona, una familia, un vecindario a la vez. Eso sucede cuando vivimos el Evangelio y lo compartimos.
En los primeros días de esta dispensación, el profeta José recibió la extraordinaria profecía de que el Padre Celestial desea que cada persona en todo lugar descubra el amor de Dios y experimente su poder para crecer y cambiar. Esa profecía se recibió aquí, en la cabaña de troncos de la familia Smith en Palmyra, Nueva York. Este dormitorio de la segunda planta ocupa físicamente el mismo espacio de 5 por 9 por 3 metros, en el que Moroni, como glorioso mensajero de Dios, vino al joven José en la noche del 21 de septiembre de 1823. El profeta José contó: Moroni dijo que tenía una obra para mí, y que entre todas las naciones, tribus y lenguas se tomaría mi nombre para bien y para mal. Dijo que se hallaba depositado un libro y que en él se encerraba la plenitud del Evangelio eterno. Hagamos una pausa. Nosotros adoramos a Dios el Eterno Padre y a su Hijo Jesucristo, no al profeta José ni a ningún otro hombre o mujer mortal. Aún así, observen cómo se cumplen las profecías que Dios da a sus siervos. Algunas se cumplen antes, otras más tarde, pero todas se cumplen. Al dar oído al espíritu de profecía del Señor, podemos llegar a ser, a nuestra manera, parte del cumplimiento de sus profecías y promesas, parte de la forma en que el Evangelio bendice al mundo. En 1823, José era un joven desconocido de 17 años que vivía en un pueblo solitario, en un país recién independizado. A menos que fuera verdad, ¿cómo se le habría ocurrido decir que él sería un instrumento en la obra de Dios y traduciría, por el don y el poder de Dios, escrituras sagradas que se llegarían a conocer por todos lados? Sin embargo, por ser verdad, ustedes y yo podemos testificar que esa profecía se está cumpliendo, incluso que se nos invita a ayudar a que se cumpla. Hermanos y hermanas, por todo el mundo, cada uno de los que participamos en esta conferencia general de octubre de 2020 se halla entre las naciones, tribus y lenguas de las que habla la profecía. Hoy en día, los miembros de la Iglesia viven en 196 países y territorios con 3.446 estacas de la Iglesia en 90 de ellos. Representamos tanto amplitud geográfica como centros de fortaleza. En 1823, ¿quién hubiera imaginado que en 2020 habría 3 países, Estados Unidos, México y Brasil, que contarían cada uno de ellos con más de 1 millón de miembros de esta iglesia? O 23 países con más de 100,000 miembros de la iglesia cada uno. 3 en Norteamérica, 14 en Centro y Sudamérica, 1 en Europa, 4 en Asia y 1 en África. El presidente Russell M. Nelson se refiere al Libro de Mormón como un milagroso milagro. Sus testigos declaran: conste a todas las naciones, tribus, lenguas y pueblos. Hoy en día la conferencia general se escucha en 100 idiomas. El presidente Nelson ha testificado de Jesucristo y su evangelio restaurado en 138 naciones. Y el número sigue subiendo. Comenzando con los 5,000 ejemplares impresos de la primera edición del Libro de Mormón, unos 192 millones de ejemplares del Libro de Mormón o de fragmentos del mismo se han publicado en 112 idiomas. También se hallan ampliamente disponibles en versión digital. Las traducciones actuales del Libro de Mormón incluyen la mayoría de los 23 idiomas que se hablan más de 50 millones de personas en el mundo, que conjunto representan las lenguas maternas de unos 1,100 millones de personas, por medio de cosas pequeñas y sencillas en las que cada uno de nosotros está invitado a participar, se realizan grandes cosas. Por ejemplo, en una conferencia destaca en Monroe, Utah, con una población de 2,200 habitantes, pregunté cuántos habían servido en una misión. Casi todos levantaron la mano. En los últimos años, solamente de esa estaca, 564 misioneros han servido en los 50 estados de los Estados Unidos y en 53 países en todos los continentes, excepto Antártida. Hablando de la Antártida, incluso en Ushuaia, en el extremo sur de Argentina, vi cumplirse la profecía cuando nuestros misioneros compartieron el Evangelio restaurado de Jesucristo en un lugar llamado el extremo de la tierra. El mural formado por las cubiertas de los 4 tomos de santos representa un tapiz global de los frutos de vivir el Evangelio que reciben los santos fieles en todo el mundo.
La historia de nuestra iglesia está anclada en el testimonio personal y en la travesía en el evangelio de cada miembro, incluso de Mary Whitmer, la fiel hermana a quien Moroni mostró las planchas del Libro de Mormón. A partir de enero 2021, las 3 nuevas revistas de la Iglesia a escala mundial, Amigos, Para la Fortaleza de la Juventud y Liaona, invitan a todos a ser parte y a compartir en nuestra comunidad de fe de alcance mundial. Hermanos y hermanas, al aumentar nuestra fe en el Padre Celestial y Jesucristo, al vivir las verdades del Evangelio restaurado y recibir convenios sagrados, y al estudiar, meditar y compartir acerca de la restauración continua, participamos en el cumplimiento de profecías. Nos cambiamos a nosotros mismos y al mundo en un modelo del Evangelio que bendice vidas por todas partes. Una hermana de África afirma: el servicio que mi esposo presta en el sacerdocio le hace más paciente y amable, y yo me estoy convirtiendo en una mejor esposa y madre. Un consultor de negocios internacionales de Centroamérica, ahora muy respetado, cuenta que antes de descubrir el Evangelio restaurado de Dios, solía vivir en las calles sin rumbo. Ahora él y su familia han hallado identidad, propósito y fortaleza. Un jovencito de Sudamérica cría gallinas y vende los huevos para ayudar a comprar las ventanas para la casa que su familia está construyendo. Primero paga su diezmo. Él literalmente verá abrirse las ventanas de los cielos. En Four Corners, al suroeste de los Estados Unidos, una familia de indígenas estadounidenses cultiva un hermoso rosal que florece en el desierto, símbolo de la fe en el Evangelio y la autosuficiencia. Un hermano del sureste de Asia, superviviente de una encarnizada guerra civil, estaba desalentado al no hallarle sentido a la vida. Halló esperanza en un sueño en el que un excompañero de clase sostenía una bandeja de la Santa Cena y testificaba de las ordenanzas salvadoras y de la expiación de Cristo. El Padre Celestial nos invita en todo lugar a sentir su amor, a aprender y progresar por medio de la educación, el trabajo honrado, servicio autosuficiente y modelos de bondad y felicidad que encontramos en su iglesia restaurada. A medida que llegamos a confiar en Dios, a veces por medio de la súplica en nuestros momentos más tenebrosos, solitarios e inciertos, aprendemos que Él nos conoce mejor y nos ama más de lo que nosotros nos conocemos y nos amamos. Es por eso que necesitamos la ayuda de Dios para crear rectitud, igualdad, equidad y paz duraderas en nuestros hogares y comunidades. Nuestra historia, lugar y sentido de pertenencia más verdaderos y auténticos se reciben cuando sentimos el amor redentor de Dios. Procuramos la gracia y los milagros por medio de la expiación de su Hijo y establecemos relaciones duraderas por medio de convenios sagrados. La bondad y la sabiduría religiosa son necesarias en este mundo desordenado. ¿De qué otro modo podemos renovar, inspirar y edificar el espíritu humano? Plantar árboles en Haití es solo uno de los cientos de ejemplos de personas que se unen para hacer el bien. La comunidad local, incluso los 1,800 miembros de nuestra iglesia, que donó los árboles, se reunieron para plantar cerca de 25,000 árboles. Ese proyecto de reforestación de varios años ha plantado ya más de 121,000 árboles, con la expectativa de plantar decenas de miles más. Este esfuerzo proporciona sombra, conserva el suelo y reduce futuras inundaciones. Embellece los vecindarios, edifica la comunidad, satisface el gusto y nutre el alma. Si preguntan a los haitianos quién cosechará el fruto de esos árboles, les dirán: cualquiera que tenga hambre. El 80% de la población mundial está afiliada a una denominación religiosa. Las comunidades religiosas responden de buena gana a las necesidades inmediatas después de desastres naturales, así como a las necesidades recurrentes de alimentos, refugio, educación. Por todo el mundo, nuestros miembros amigos y la Iglesia ayudan a las comunidades a dar apoyo a los refugiados y proporcionan agua, saneamiento, movilidad a personas con discapacidades. Una persona, una aldea, un árbol a la vez. En todas partes nos esforzamos por ser buenos padres y por contribuir en nuestros vecindarios y sociedades, incluso por medio de la organización de beneficencia Latter-day Saint Charities.
Dios nos da el albedrío moral y la responsabilidad. Así dice el Señor: yo, Dios el Señor, os hago libres. Por consiguiente, sois verdaderamente libres. Al proclamar libertad a los cautivos, el Señor promete que su expiación y la senda del Evangelio pueden romper las ligaduras temporales y espirituales. Por fortuna, esta libertad redentora se extiende a quienes han dejado esta vida terrenal. Hace años, un sacerdote en Centroamérica dijo que estaba estudiando el bautismo para las personas fallecidas de los santos de los últimos días. Parece justo, dijo el sacerdote, que Dios ofreciera a todas las personas la oportunidad de recibir el bautismo, independientemente de dónde o cuándo vivieron, salvo los pequeños que viven en Cristo. El apóstol Pablo, observó el sacerdote, habla de los muertos que guardan el bautismo y la resurrección. Las ordenanzas del templo prometen a todas las naciones que nadie tiene por qué seguir siendo esclavo de la muerte, del infierno o de la tumba. Cuando descubrimos a Dios, en ocasiones las inesperadas respuestas a las oraciones nos sacan de la calle, nos integran a la sociedad, eliminan la oscuridad de nuestra alma y nos llevan a encontrar refugio espiritual y sentido de pertenencia en la bondad de sus convenios y su amor perdurable. A menudo las cosas grandes comienzan siendo pequeñas, pero los milagros de Dios se manifiestan a diario. Cuán agradecidos estamos por el don del Espíritu Santo, por la expiación de Cristo y por la doctrina, las ordenanzas y los convenios que se encuentran en su iglesia restaurada. Que encontremos gozo en las revelaciones. Ruego en el nombre de Jesucristo. Amén. Puesto que la restauración reafirmó la verdad fundamental de que Dios sí obra en este mundo, podemos tener esperanza. Debemos tener esperanza, aún al afrontar las dificultades más insuperables. El pasado mes de octubre, el presidente Russell M. Nelson nos invitó a prepararnos para esta conferencia de abril de 2020, echando una mirada en retrospectiva, para ver la majestuosidad de la mano de Dios al restaurar el Evangelio de Jesucristo. Nuestras esperanzas en 1820 habrían sido descubrir que Dios vive, que es amoroso y accesible, que habla y que guía tan abiertamente en el presente como lo hacía en el pasado. Un verdadero padre que lloraría ante la idea de perder siquiera a un hijo descarriado. Ciertamente no sería un autócrata frío y arbitrario que predestinó a unos pocos elegidos a la salvación y que luego relegó al resto de la familia humana a la condenación. No, Él sería alguien cuyas acciones, cada una de ellas, según la declaración divina, serían para el beneficio del mundo, porque Él ama al mundo y a cada uno de sus habitantes. Ese amor sería la razón principal por la que enviaría a Jesucristo, su Hijo unigénito, a la tierra. En 1820, habríamos esperado ver el cumplimiento de las elocuentes promesas de Isaías, Miqueas y otros profetas antiguos en cuanto al regreso de la majestuosa casa del Señor. Nos habría emocionado ver la gloria de santos templos establecidos nuevamente, con el espíritu, las ordenanzas, el poder y la autoridad para enseñar verdades eternas, sanar heridas personales y unir a las familias para siempre. Ahora bien, nuestra lista de esperanzas de 1820 podría continuar, pero tal vez el mensaje más importante de la restauración es que dichas ordenanzas no habrían sido en vano. Comenzando con el evento en la arboleda sagrada y hasta la actualidad, esos deseos empezaron a volverse realidad y llegaron a ser, como el apóstol Pablo y otros enseñaron, verdades y verdaderas anclas para el alma, seguras y firmes. Lo que alguna vez fueron solo esperanzas, ahora son parte de la historia. Esta es nuestra mirada retrospectiva a la bondad de Dios para con el mundo en los pasados 200 años. Pero, ¿qué hay de nuestra mirada hacia el futuro? Todavía tenemos esperanzas que aún no se han cumplido. En este preciso momento, libramos una batalla que requiere que todos pongamos el hombro contra el COVID-19. Un solemne recordatorio de que un virus 100 veces más pequeño que un grano de arena puede subyugar a naciones y continentes y a las economías globales. Es más,
Aún esperamos un mundo libre del virus del hambre y de vecindarios y naciones libres del virus de la pobreza. Tenemos la esperanza de escuelas donde a los alumnos se les enseñe en vez de que se les dispare, y de dignidad personal para cada hijo de Dios, sin heridas de ninguna forma de prejuicios raciales, étnicos ni culturales. La columna vertebral de todo eso es nuestra esperanza incesante de una mayor devoción a los dos mandamientos más grandes. Primero, amar a Dios al seguir su consejo, y amar a nuestro prójimo al mostrar bondad y compasión, paciencia y perdón. Esas dos directivas divinas aún son, y por siempre serán, la única esperanza real que tenemos de brindar a nuestros hijos un mundo mejor que el que ahora ellos conocen.